tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de la era Biden. ¿Qué podemos esperar de la nueva administración de Joe Biden en los Estados Unidos? 6 meses se cumplen desde que Joe Biden asumió la presidencia de esta poderosa nación del norte del continente americano y había mucha expectativa en el marco de este cambio de timón en los Estados Unidos. Hoy vamos a hacer un balance para conocer un poco, bueno, qué está pasando y sobre todo qué podemos esperar naciones como Costa Rica en el marco de las nuevas políticas internas y externas de los Estados Unidos de Norteamérica. Para hablar en este primer bloque nos acompaña Carlos Cascante Segura, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias, Carlos, por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Un gusto estar con ustedes para hablar de un tema que es muy relevante, como es la política de los Estados Unidos. Sí, en definitiva, uno de nuestros principales socios comerciales, uno de nuestros principales aliados internacionales en múltiples agendas, ¿verdad? No solo la parte política y económica. Y pues siempre es importante para un país como Costa Rica, pues tener clara cuál es el juego que tiene, ¿verdad?, sobre la mesa con un país como los Estados Unidos de Norteamérica. Joe Biden cumplió ya sus 100 días, 6 meses prácticamente en el poder, y uno de sus principales retos probablemente fue tener que romper con la figura, el estigma, por llamarlo de alguna forma, que dejó la figura de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y todas las proyecciones nacionales e internacionales que eso tuvo para este país. Claro, Biden asume la presidencia en una situación muy compleja. Hay que recordar que asume la presidencia luego de los eventos del 6 de enero, que son un parteaguas en la historia de los Estados Unidos. Asume la presidencia con debilidad en el Congreso, porque aunque los demócratas logran superar a los republicanos en la Cámara Baja, pues lo hacen con muy poca diferencia, la menor diferencia de toda la historia de los Estados Unidos entre los partidos en la Cámara Baja. En el Senado logran apenas 50 senadores contra 50 republicanos, entonces la ventaja que tienen es que la vicepresidenta de los Estados Unidos es la presidenta del Senado y tiene voto de calidad en caso de empate, pero es una ventaja muy magra en el plano interno. Por otra parte, es una sociedad completamente dividida y estratificada en todos los ámbitos de la cultura, de la política, de la economía incluso, como lo hemos comentado en otras oportunidades. Entonces, más que cambiar la imagen de la presidencia, el gran problema de Biden es cómo logra desarrollar políticas que bajen hasta cierto punto la intensidad de la polarización en los Estados Unidos, con ese entramado político que no le es tan favorable. En el marco de la pandemia y todas En el marco de una pandemia que hizo que la economía de los Estados Unidos cayera tanto como cayó, y a veces un poco más que en la Gran Depresión del 29, con un enorme desempleo, de forma tal que fueron situaciones, o que han sido situaciones muy complejas para Biden, que ha planteado reformas profundas, impulsado un poco por el ala progresista de su partido en materia económica, que es incluso debatido dentro del mismo partido demócrata y por supuesto en el partido republicano. Entonces es un escenario muy complejo para un proceso de unidad nacional en los Estados Unidos, que al final yo creo que es el gran reto que tiene la presidencia de Biden. Y también el tema de que la división, la polarización social no era solo política o partidista, sino que también afloraron durante la administración de Donald Trump y tal vez un poco desde antes, solo que tal vez se hicieron más recalcitrantes en esos años, las diferencias de otro tipo, étnicas, culturales e incluso raciales. De hecho, la política partidista y la política electoral es un reflejo de ese proceso de divisiones sociales a lo interno de los Estados Unidos, que van desde lo económico, pasando por lo cultural, lo racial y lo educativo.
Es decir, es una sociedad tremendamente dividida que incluso se puede dividir por regiones, donde se ven claras divisiones y que al final del día los partidos han jugado con esas divisiones para conseguir un cierto balance electoral entre ellos sin importarles mucho el problema de la unidad nacional o crear una nueva identidad para los Estados Unidos de cara al siglo XXI. Eso complica mucho la situación del gobierno. Y perdón, con elecciones 2 años después de que resulte electo, las elecciones de medio periodo, que siempre son un reto para el gobierno, porque generalmente son elecciones donde se cobran mucho de lo que se ha dejado de hacer en gobierno, de lo que se prometió y que difícilmente se puede cumplir ya una vez en gobierno. ¿Cuál fue, desde su criterio, el principal reto que asumió Joe Biden al asumir la presidencia de los Estados Unidos? Toda esta maraña de cosas yo que le hemos diría hablado. que hay 3 retos en la administración Biden en ese proceso de construir unidad nacional. El primero es establecer una política que logre reducir las diferencias sociales en los Estados Unidos, porque el caldo de cultivo de la violencia en los Estados Unidos son las enormes diferencias sociales que existen dentro de las ciudades, dentro de los estados, incluso dentro de regiones muy pequeñas de los Estados Unidos. Entonces, Biden intenta desarrollar toda una política de transformación social. Es el primer gran reto. El segundo gran reto de la administración Biden es el problema de la economía y la transformación económica. Los Estados Unidos desde los 80 tiene una política en la cual el Estado cada vez pesa menos. Biden tiene una política de ampliación del Estado y eso implica una serie de reformas internas en los Estados Unidos que no son fáciles de vender. Dentro de esa política de ampliación del Estado está la transformación económica a una nueva economía, una economía verde, que mucha gente piensa que es una economía o es un discurso puramente moral. No, la economía verde no es un discurso puramente moral. Desde el punto de vista de los economistas que están con Biden, es una transformación económica más que moral. Es decir, es reformar la economía de los Estados Unidos para que sea competitiva en el siglo XXI. Entonces es un reto muy grande. Y el tercer reto es uno que se habla poco fuera de los Estados Unidos, pero que es enorme dentro de los Estados Unidos, que es la transformación de los sistemas electorales en los Estados Unidos. En este momento hay una lucha gigantesca dentro de los Estados Unidos en torno a las formas de votación. Una parte de la élite política en los Estados Unidos quiere restricciones más fuertes de las formas de votación y otra parte de la élite, la más progresista, quiere una ampliación de las formas de votación y eso va a abarcar por lo menos los próximos 2 años de la administración Biden desde un punto de vista muy, muy complejo y muy, muy problemático. Hay mucha presión en este sentido de cambiar el sistema electoral, sobre todo entre los sectores más jóvenes de población. ¿Será viable después de una tradición centenaria en Estados Unidos de un sistema totalmente distinto al que la gente ahora está demandando? Es que el problema de la reforma no va vinculado con transformar el colegio electoral. El problema de la reforma va más vinculado con el ejercicio puntual del sufragio. Pongo un ejemplo. Hay una discusión abierta, por ejemplo, si los ciudadanos estadounidenses deberían de tener una identidad nacional, un documento de identidad nacional, para presentarlo a la hora de votar. Hay una discusión abierta de cuánto tiempo tiene que darse para el voto anticipado, para el voto por correo. Son elementos más vinculados con el proceso puntual de cómo se ejerce el sufragio y hay 2 tendencias, la que tiende a establecer muchos requisitos dirigido a evitar votaciones grandes y aquella que más bien pretende que las votaciones de los Estados Unidos se amplíen al 50% de la gente que puede votar, que es lo que tradicionalmente vota, para las próximas elecciones. Entonces es un problema más de estados
de condados que se está dando ahora y que te hace ver digamos, todos los problemas raciales, económicos, sociales, en algo muy concreto y muy importante a la hora de la toma de decisiones, como es el proceso electoral. Ahora, usted mencionaba, bueno, que Estados Unidos está intentando reposicionar su presencia en algunas agendas, tanto internas como externas. Y me llama la atención porque sí lo leí en las notas, el tema de la agenda verde. Porque es bien sabido que si bien Estados Unidos ha participado en diversos foros, iniciativas, etcétera, internacionales, no necesariamente su presencia o su posición ha sido la más esperada, porque siempre ha habido, ¿verdad?, un poco de posición conservadora a la hora de manejar los temas verdes, ¿verdad?, que si existe o no el cambio climático, que si hay o no aumento de la temperatura del planeta, que si los gases invernaderos, que sí o que si no, que las industrias, que aquí, que allá. O sea, Estados Unidos no ha tenido la posición más clara y contundente en este sentido de apoyar la agenda verde, que es cada vez más necesaria para el planeta. Dentro de los Estados Unidos hay una división también empresarial. Tenemos las empresas, digamos, de nuevas tecnologías que están más vinculados con las transformaciones de la energía. Estamos ante un cambio de paradigma de la energía. Es claro que los hidrocarburos perderán en algún momento su predominio en el suministro de energías, entonces los estados y las potencias tienen que buscar un cambio de paradigma energético. Entonces hay una cuestión de seguridad ahí de fondo. Es decir, los estados que estén mejor preparados para el cambio energético, para las energías limpias, serán los que controlen lo que quede de este siglo y estarán mejor preparados para eso. Entonces ahí hay un elemento de seguridad. Hay un elemento económico. El gobierno de Biden ha destinado una buena cantidad de su tiempo a pasar un presupuesto de transformación de infraestructuras que implica la transformación de los medios de transporte en Estados Unidos y de las empresas automovilísticas en los Estados Unidos, buscando mayor eficiencia energética y energías limpias. Y por otra parte está el problema que agobia, digamos, a la mayoría de activistas en el área del ambiente, que son los daños irreversibles que el planeta está sufriendo. Entonces son tres elementos que están en esa agenda. Yo quisiera dejar muy claro que muchos quisieran ver esto solo desde el tercer factor, desde el gran problema que enfrenta la humanidad con el cambio climático, pero lo que impulsa eso es fundamentalmente los dos primeros ejes, la seguridad y la economía. Sobre este tema de las agendas en las que Estados Unidos está intentando reposicionar su presencia y su imagen, conversamos con María Fernanda Morales, quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, para quien la administración Biden intentará posicionar nuevamente a Estados Unidos en el escenario global para marcar una diferencia de un poco cuál fue la línea en la administración Trump. La administración Biden se va a caracterizar, podríamos decir, por tratar de reposicionar a los Estados Unidos en el escenario global. Ejemplo de ello es que el pasado 4 de febrero el presidente Biden emitió su primer discurso oficial en materia de política exterior, precisamente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y si pudiéramos resumir este discurso en pocas palabras, podríamos decir que se trata precisamente de eso, de posicionar a los Estados Unidos en el escenario global. A diferencia de la administración Trump, que se caracterizó por un escepticismo al multilateralismo y que optó por aislarse de la escena global. El presidente Biden menciona dos grandes áreas de trabajo en este proyecto de reposicionamiento de los Estados Unidos y tiene que ver con las acciones en términos multilaterales. Por ejemplo, el unirse nuevamente al Acuerdo de París en materia de cambio climático. Incluso esto muestra el interés que tiene la administración Biden por hacer del cambio climático un tema de política exterior con la designación del experimentado diplomático John Kerry.
como representante oficial del gobierno estadounidense en materia de cambio climático. El unirse nuevamente a la Organización Mundial de la Salud, el reincorporarse al G7. En términos bilaterales, el reconstruir las relaciones con socios y aliados históricos, con países como Francia, como Alemania, el acercarse nuevamente a la Unión Europea, específicamente también el contribuir y acercarse más a la OTAN. En términos geográficos, podríamos mencionar dos puntos álgidos en la agenda de la política exterior de Biden, que tiene que ver con un mayor posicionamiento en la región del Asia-Pacífico, con el propósito de hacer un contrabalance a China, que pues esta es su área natural y tiene una fuerte presencia, y también un punto álgido histórico en la agenda de política exterior estadounidense, como lo es Medio Oriente, y acciones concretas en los pocos días que lleva la administración Biden, como el retirar el apoyo a la guerra en Yemen, como el condenar el asesinato del periodista Khashoggi y atribuirlo a las autoridades saudíes, y las operaciones militares en Siria. En pocas palabras, este reposicionamiento es una gran tarea para la administración Biden en un mundo en el que el poder está fragmentado, en el que China tiene una fuerte presencia, consolidada presencia política y económica, y donde tenemos actores transnacionales cada vez más fuertes de naturaleza no estatal, como el terrorismo, el crimen organizado, los efectos del cambio climático, y no podríamos omitir la reconfiguración social, política y económica a raíz de la pandemia. Estos son algunos de los temas en los que Estados Unidos está intentando reposicionarse en la agenda mundial. Son varios. ¿Cuál consideraría usted que son los principales que Joe Biden está trabajando fuerte para que Estados Unidos esté ahí de nuevo? Creo que primero contextualizar algo. Los problemas internos son tan grandes que el trabajo en política exterior se va a ver limitado por esos problemas internos. Eso es lo primero que hay que tener claro. La agenda interna va a consumir mucho de lo que el presidente quiera hacer. Dicho lo anterior, hay varios elementos que a mí me parecen importantes de rescatar. El primero y más grande se llama China. Es decir, la visión de la administración Biden respecto de China es la misma que tenía la administración Trump. Es decir, es una amenaza a la posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo, y como tal, China no es un aliado, China es un adversario y hay que tratarlo como tal. Lo que va a variar es la forma, y lo que ha variado es la forma de cómo tratar a China. Biden ha planteado un discurso de contención hacia China. La contención en la política exterior de los Estados Unidos es un concepto de Guerra Fría, en el cual consistía fundamentalmente en ir creando un escudo alrededor de la amenaza, de forma tal que la amenaza no pueda crecer más. ¿Okay? Desde esa perspectiva, la idea de recuperar alianzas con los europeos, el primer viaje al exterior de Biden fue a la Unión Europea, empezando por su socio prioritario de toda la vida en Europa, que ha sido la Gran Bretaña. La reunión del G7, la reunión de la Alianza Atlántica. Eso es volver a plantear el problema de China, pero no desde un enfrentamiento unilateral, como lo planteaba Trump, sino como un enfrentamiento de bloque hacia China. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea ha señalado que no ratificará el tratado de asociación con China. Es un elemento importante a la hora de plantear el peso de los Estados Unidos para bloquear eso. Entonces, a partir de esa construcción de alianzas, de reposicionamiento de alianzas, es que se va a tratar el tema con China. Y todo lo demás está vinculado a esa relación con China. ¿Por qué una economía verde y reposicionar el tema verde? Porque estamos viendo un mundo en que se combate por el predominio de las energías limpias. Entonces China ahí es un actor también sumamente relevante, entonces hay que competir con China.
La diplomacia sanitaria. Estados Unidos es el principal donante de vacunas a COVAX, Sí. que es digamos, la iniciativa multilateral para suministrar vacunas digamos, a los países del tercer mundo, que contrarresta, digamos, la política china de donación de vacunas, de Sinovac. De Sinovac, perdón. Entonces, desde esa perspectiva, toda la política exterior de los Estados Unidos hay que comprenderla en ese gran enfrentamiento. En esa lógica, por ejemplo, ir hacia un enfrentamiento o plantear un enfrentamiento con Moscú va también de la mano de que China y Rusia son cada vez más aliados. Entonces hay que bloquear a esos dos contrincantes. Se retoma un poco esa eterna relación amor-odio entre Estados Unidos y Rusia. Solo que ahora el principal adversario es China, no Rusia. Rusia vive un problema de ser comparsa de China, ¿verdad? Y es algo que los geopolíticos rusos ven con algún problema de ser parte de ese conglomerado chino. No les gusta tener tan poca independencia de China. El otro elemento de la política exterior que parece muy relevante en relación con esa generación de bloques es América Latina. Sí. Es decir, China ha tenido una enorme introducción de su política en América Latina. Durante la década pasada, China se convierte en uno de los principales inversores en materia de transporte, de logística, de comercio y de transporte energético en América Latina. En esa lógica, los Estados Unidos deben replantear su política hacia América Latina para construir esa contención a China. Y justamente ahí aterriza Centroamérica. Que era mi siguiente pregunta, ¿verdad? En este marco, entonces, entendemos este acercamiento tan temprano en la administración Biden hacia la zona de Centroamérica y de México, ¿verdad? Con una visita directa, o sea, ¿verdad? Aquí estoy, vengo para que hablemos, ¿verdad? Sí, sí. Y en una zona, ¿verdad?, que durante la Guerra Fría fue considerada pues el patio trasero de los Estados Unidos y que durante los tiempos posteriores pues estuvo como ahí. Sí son mis vecinos, pero no estábamos como en el ojo estratégico de los Estados Unidos y ahora pues parece que ese panorama podría cambiar. Hay, digamos, 3 puntos con Centroamérica que son claves. Lo primero es China. China y sus inversiones en Panamá, China y su cercanía al gobierno de El Salvador. China y Costa Rica han tenido sus problemas en los últimos años, ya no somos tan cercanos como parecía hace algún tiempo, pero es un elemento que pesa. El segundo elemento es migración. El primer gran problema de la administración Biden fue la crisis en frontera. Sí. En los últimos 20 años, el crecimiento de la cantidad de centroamericanos que están emigrando a los Estados Unidos se acerca cada vez más a las cifras de los mexicanos. De hecho, estadísticamente y en proyección, la migración centroamericana pronto crecerá más, pronto será casi tan imponente como la mexicana. Eso genera un problema interno en los Estados Unidos, que es una sociedad parchada, partida, y donde la migración se vuelve un tema en la medida que hay una exigencia de control del flujo migratorio para seguir siendo una sociedad blanca, especialmente de los grupos conservadores que tienen ese discurso xenofóbico, carente de toda realidad, pero que tiene peso en el electorado estadounidense. Entonces, controlar la migración de Centroamérica se ha vuelto fundamental. De hecho, Kamala Harris no fue para nada diplomática cuando dijo, mejor no vengan. Y digamos, usted ahí nota que no es que la administración Biden sea una administración abierta a la migración. No. Para nada, va a seguir manteniendo una política migratoria restrictiva. Lo que pasa es que va a tratar mejor a los que están adentro. Sí. Por una razón muy importante, se lo debe al ala progresista de su partido. Y que cada vez su partido es mucho más multiétnico. Eso es muy importante desde el punto de vista de las administraciones demócratas. Y el tercer elemento que para Costa Rica es pero fundamental y que hay que leerlo con atención es el asunto de la seguridad y la lucha antinarcóticos. En efecto. Porque si uno se pone a leer con detenimiento
los últimos informes del Departamento de Estado sobre la situación de la lucha antinarcóticos y en la legitimación de capitales en Costa Rica, se habla cada vez más de un deterioro de las condiciones y existe un miedo profundo en los cuerpos de seguridad en los Estados Unidos de que Costa Rica pueda llegar a tener en un futuro un acercamiento a casos como los que se viven al norte en México o en Colombia, es decir, una situación en que el Estado pierde control de zonas y que el narcotráfico está metido en todas las esferas del quehacer del Estado. Eso se ve con mucho detenimiento en los Estados Unidos, y la última visita del secretario de Estado Blinken, creo que fue muy evidente que el tema incluso se cierra con una alianza para la seguridad. Ese es el punto culminante de la visita, nos demuestra que hacia Costa Rica ese es el tema. ¿Sería ese el único tema o podríamos esperar otro tipo de acercamientos de manera bilateral? Vea, la política exterior de los Estados Unidos hacia Costa Rica cambia poco. Si Costa Rica quiere aprovechar más oportunidades hacia los Estados Unidos, tiene que pensar un poquito más en las relaciones que no son bilaterales entre estados. ¿Qué quiero decir con esto? El sector comercial lo comprende muy bien, es decir, el sector comercial ha ido hacia los Estados Unidos a buscar otras alianzas, ampliar sus mercados. Pero desde el punto de vista de la cooperación, si nosotros queremos ampliar las líneas de cooperación con los Estados Unidos, el marco de la cooperación científica, la cercanía con universidades, la cercanía con otros actores, no necesariamente estatales en los Estados Unidos, va a ser fundamental. Pues yo creo que desde el punto de vista de la administración está clara cuáles son sus objetivos. Lo que pasa es que Estados Unidos es una sociedad tan amplia, con tantas posibilidades, que hay que verlo más universalmente que lo que tradicionalmente se ve, que es a la presidencia, al gobierno federal, ¿verdad? Hay que tener una visión más amplia de los Estados Unidos y hay que cambiar mucho la agenda de cómo se hace política exterior hacia los Estados Unidos y reposicionar la agenda, y eso implica pues una reflexión interna de los tomadores de decisiones en Costa Rica. Sí, esperemos que conversaciones como esta pues aporten un poco en esta reflexión. Era Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por aportarnos tu conocimiento en esta primera etapa del programa. Vamos a una pausa y ya volvemos con Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos de la administración Biden en los Estados Unidos de Norteamérica. Para hablar de este tema nos acompaña en este segundo bloque don Carlos Carranza Villalobos, quien es politólogo y académico de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador de Una Mirada. Muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. El gusto de estar en este programa y compartir. Solo agregaría que también soy máster en negocios. Así es. No, y experto en análisis de coyuntura, don Carlos, porque sus aportes en ese campo son incontables. Soy egresado de la licenciatura de Sociología también. Muy bien, don Carlos. Hablábamos en el bloque anterior con su colega y tocayo, Carlos Cascante Segura, sobre los retos que enfrentó la administración Biden en sus primeros 6 meses. Más que todo en el ámbito de la política exterior, pero en definitiva Joe Biden llega a Estados Unidos muy golpeado por múltiples factores, entre ellos la pandemia, pero que ya de antes de la pandemia venía arrastrando problemas importantes con el tema del control del desempleo, de la reactivación económica y el tema también de la migración. Sí, desde el 2020, ya se decía desde antes del 2020, 2019, Stiles, Sash,
Krugman, 3 grandes economistas norteamericanas, prevían que la economía norteamericana iba en desaceleración. Exacto. Y Krugman, en un brillante libro que se acaba de publicar que llama Sobre los zombies, criticando al expresidente Trump, acotaba de que esa recesión se daba además porque no había una estrategia clara de parte del gobierno de los Estados Unidos casi en ningún punto, y casi porque también había seguido un aislacionismo que no le permitía presentarse en el plano exterior, pero también una sociedad norteamericana altamente fracturada en clases sociales, en las cuales la diferencia en distribución del ingreso, la diferencia en estructura social y un muy importante grupo, un importante sector que no tenía condiciones de empleo, con un elemento que había que agregar en el caso norteamericano. Tecnológicamente, Estados Unidos se ha venido quedando poco a poco atrás. Hay países que han comenzado a surgir paulatinamente. China, hoy China no hace solo lo que todo el mundo piensa, cositas, sino que China puede fabricar hasta la parte espacial. Pongo solo un ejemplo. Hace poco dijeron que seguramente el último cohete iba a caer en algún país, etcétera, ¿no? Cayó en el mar Índico. Todo eso está dentro de la planificación que tenía China. Lo que pasa es que China tiende a no contar todas sus cosas. Pero volvamos a Estados Unidos. La otra parte es que había un problema étnico muy claro. Sí. Los afro-norteamericanos siguen siendo outsiders para mucha gente del sur y para ciertos sectores duros de los Estados Unidos, la población más blanca, que no significa que sea la gente más formada, sino los que supuestamente son los orígenes de los Estados Unidos. Y por otro lado, también el problema migratorio, que si bien Trump había aplicado medidas para dividir a la familia, ese elemento hace que Estados Unidos tenga una serie de condiciones negativas. Y quisiera cerrar la idea en esta parte, como una primera conclusión. La primera conclusión es que la economía mundial venía ya hacia abajo, sí, sin tener el nivel económico adecuado ya en el 2018, pero que se profundiza en 2019, y evidentemente la pandemia aceleró el proceso en muchos países, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país y en América Latina y una parte de Europa, 2020, 2021, que se ha comenzado a dar reactivación, pero una reactivación a medias. Y para cerrar esto, diríamos que Estados Unidos no ha logrado situar nuevos nichos de mercados. La competencia en alta tecnología, la competencia también en equipos especializados, en presencia en mercados, se hizo más limitada. Un país de la capacidad de Estados Unidos solo viéndose hacia adentro es una paradoja. Hay que tener una mala percepción de la economía y de la política porque tiende más bien a llevar a mayor recesión. Lo que estamos enfrentando en el caso de la economía mundial, para pasar al segundo elemento, es una recesión que comienza en el 2019, se prolonga en el 20 y las consecuencias son todavía en el 21. Porque si vemos los números de crecimiento económico proyectados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nos vemos que son ínfimos. Para ponerlo en pocas palabras, si yo tenía 100 unidades, ahora tengo 75 unidades y puedo bajar hasta 60 unidades para poder colocar. Significa que también el crecimiento no es igual, porque en la pandemia, como han señalado una serie de especialistas, tanto economistas como sociólogos, politólogos y otros, es que hay un grupo que logró fortalecer sus capacidades. La industria fármica es claro que tiene una ventaja competitiva muy fuerte, es claro que la industria satélite tiene una fortaleza, la presencia de medios de comunicación, pero todo lo que hoy en día los programas que están presentes por la vía telefónica, por la vía de programas en computadora, toda esa industria y hasta la industria alimenticia logró colocar los productos. No estoy hablando de los restaurantes, estoy hablando de los que producen alimentos que lograron colocar pese a esos factores. Y agregaríamos un son de broma que hasta irracionalidades en la economía como la de Costa Rica de comprar papel higiénico. Entonces, eso pasa en todo el mundo, Carlos. No, no fue todo el mundo, pero lo pongo para ponerlo, para que le quede claro a todos. Entonces, ese elemento hace que se requiera un esfuerzo mayor para mejorar las condiciones de la economía. Y señalo, a la par de eso, se da un tercer factor. América Latina no tuvo capacidad de atender adecuadamente la pandemia, pero tampoco tiene estrategias de recuperación. Solo lo estoy viendo en parte en Uruguay y no lo veo. Por ejemplo, un país como Brasil, el populismo de Bolsonaro es un populismo fuera de época que no ubica y peleando con China,
que es su socio comercial más fuerte. Paradoja, ¿verdad? No lee las cifras correspondientes. Pero también vemos cómo en Chile termina en un cambio que vamos a ver qué constituyente lleva. Y si vemos el caso también de AMLO en México, vamos a dar cuenta que AMLO ha tenido una gran pérdida. Entonces, esos factores hacen que las economías se encuentren en esa situación tan compleja en estos momentos. Joe Biden fue claro, tanto al iniciar su gestión como en el balance de sus 100 días, de la urgencia de trabajar en un plan de reactivación económica casi que de emergencia. ¿Qué tan viable es ese plan en momentos en que sí, en que la economía estadounidense es muy golpeada por la pandemia como la del resto del mundo? Pero recordamos dos cosas básicas de Estados Unidos. Uno, cualquier economía con inteligencia le presta a Estados Unidos, porque sigue siendo una economía confiable para terceros. Y dos, recordemos que tiene reservas federales, tiene recursos que nosotros no nos imaginamos que pueden moverse fuertemente. Todo depende de la disposición del presidente. Pongamos solo dos. Una, el programa de vacunación ha sido rápido, acertado y directo. Y no solo están vacunando a su gente, sino que están vacunando, lo que es más importante, también a mucha gente de América Latina. Las excursiones, yo lo digo por familiares míos que fueron, les preguntaron que aquí iban y les dijeron, inmediatamente tuvieron ayuda y le mandaron inmediatamente a vacunarse. ¿Por qué? Porque reactiva la economía en ciertas áreas deprimidas de Estados Unidos. Segundo, permite que cierta gente tenga los medicamentos prontos. Mientras más dura una pandemia, más duros los efectos económicos, porque puede ser de un año, 2 o 3, pero si la pandemia se hubiera, al estilo Trump, se hubiera seguido, eso llevaría 7 años. Esa es la primera medida que hacen. La segunda que hacen es que están colocando dinero para reactivar la industria norteamericana, y recordemos que dieron un subsidio y devolvieron dinero a mucha gente como elemento importante. El Washington Post y el New York Times señalaban que ese elemento ha ayudado a familias, porque cuando uno está sin dinero, $500, $1,000, $2,000 o $3,000 ayuda mucho. Y tercero es que han comenzado a fortalecer lo que podemos llamar la reactivación económica. Si usted no hace reactivación económica, no puede salir. Y ahí viene una discusión que es importante. Los paradigmas cambian, pero ya está dicho que en periodo de crisis hay que atender al tema de la demanda. Un tema que tal vez en Costa Rica no hemos tenido tanta claridad. Y la demanda ayuda a fortalecer capacidades. Y cierro con lo siguiente. El cuarto elemento es que Biden está pensando en programas de cooperación técnica y económica con terceros países que les interesa ganar. Centroamérica, países de Sudamérica. Y vamos a ver tratamientos especializados posiblemente a países como Colombia o a países como Chile, donde va a tener posiblemente ayudas determinadas. Sí hay una política de Estados Unidos, pero también hay la otra, la política económica, que juega un rol fundamental en estos momentos en la toma de decisiones de los Estados Unidos. El tema migratorio también ha sido considerado importante, pero como veíamos en el bloque anterior, no tanto la migración que viene de otros países a Estados Unidos, sino de alguna forma normalizar o ordenar la gente que ya vive en Estados Unidos, que es de otras naciones y que está en situación irregular. Bueno, es que la masa ya que está en Estados Unidos es una masa que está colocada en una serie de actividades de agricultura, recolección de basura, trabajos de jardines, mecánica, y que Estados Unidos la necesita, porque evidentemente no la puede hacer pagando la mano de obra propia. Y el segundo elemento, que en la primera parte se tocó, que es importante, el no tener un discurso claro al principio de Biden hizo que la migración fuera muy alta. Sí. Por eso es que los flujos migratorios se convirtieron. Por eso no se contradijo el discurso del presidente, salió la posición de Kamala. Vamos a hacer controles, vamos a poner límites, vamos a tratar mejor a la gente y vamos a tocar lo que son niñas y niñas y los temas de derechos humanos. Eso lo dijeron como elemento. Y en tercero, han reforzado todas sus fronteras para devolver a la gente y para lograr ciertas actividades. ¿Qué nos dice eso? Que Estados Unidos tiene también límites para tener migrantes. Y si el flujo se hace inmanejable, se convierte en un factor primordial. Y hago una analogía para que le quede claro a los distinguidos televidentes. Lo mismo sucede en la relación Marruecos-España, que de vez en cuando Marruecos manda gente para España, y con todos los dramas de muertes en las pateras, en los barcos. Entonces, ese factor hay que tomarlo en cuenta. Y señalo, el otro elemento que sí quiero dejar planteado, pero es para que después, es que el tema de seguridad y narcotráfico es un tema central para la administración Biden. Migración, narcotráfico y cooperación. Esa triada está.
y para algunos países como Costa Rica le va a favorecer las políticas en el ámbito ambiental. Esos son temas que están en discusión en estos momentos en esa temática. Volver la mirada hacia Centroamérica y México entonces resulta estratégico en aras de detener ese flujo migratorio. Yo voy a decir muy duro, sí es estratégico, pero es más táctico que estratégico. Es decir, ¿por qué? Porque el tema de tener la migración es un tema fundamental, el lograr gobiernos con mayor grado de gobernanza y gobernabilidad. De hecho, al gobierno de Honduras, de Guatemala, sé que lo están dando un seguimiento muy fuerte, y al de Nicaragua, por supuesto. Pero también la posición del presidente Bukele les preocupa sin que lo digan abiertamente. Centroamérica es un punto de paso, tiene dos cosas mucho, flujo migratorio, y vuelvo a insistir, también el flujo del narcotráfico y todas sus cargas se dan. Entonces, eso se convierte en un tema. Ahora, el tema estratégico para Estados Unidos es reposicionarse en América Latina y reposicionarse en Europa. Ahí está un tema estratégico ligado a estos, que son, yo diría, de estrategia menor. Este sería un tema fundamental, evitando estos dos que hay que hacerle frente. Y la otra parte es que también tiene que pensar que hay problemas más grandes que Centroamérica. Todos los elementos del Medio Oriente son muy complejos. Pareciera que podría haber alguna cosa, algún acuerdo. De hecho, el líder conservador de Irán hizo una serie de advertencias hace unos pocos días a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener una estrategia multilateral para poder enfrentar diferentes frentes. Y parece que la clave de una de las tantas acciones que está desarrollando el gobierno de Biden es el de la diplomacia. Así lo conversó con una mirada Marco Méndez, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, para quien el gobierno de Biden articulará la diplomacia con la cultura y la ideología, como lo hizo Barack Obama. La política exterior de los Estados Unidos hacia Centroamérica se ha articulado en torno a tres grandes ejes: la seguridad, el comercio y las migraciones. Muy probablemente la administración Biden continuará trabajando en esas grandes líneas de intereses estadounidenses hacia la región. Adicionalmente, se encontrará un cambio en el modo de gestionar la política en relación con el gobierno de Donald Trump. Muy probablemente esta experiencia de gestión será muy cercana a la de la administración de Obama, donde se daba una articulación de la diplomacia, la influencia, la cultura y la ideología junto con los elementos coercitivos clásicos. Esa doctrina se denominó como el poder inteligente. En el caso de la región centroamericana se empiezan a observar algunas transformaciones, algunos cambios, específicamente en la materia migratoria y su narrativa. Se empiezan a dar algunos cuestionamientos importantes y la suspensión de las políticas del tercer país seguro, que han sido ampliamente cuestionadas por sus implicaciones desde el punto de vista de los derechos humanos, así como otras asociadas con la construcción del muro fronterizo. También se están encontrando algunos ajustes en la política de Estados Unidos con algunos socios, con sistemas políticos democráticos frágiles y con crecientes dinámicas de autoritarismo. En el caso concreto centroamericano también se está planteando una propuesta de inversión de $4.000 millones para los próximos 4 años, con el sentido de transformar las condiciones de la región denominada como el Triángulo Norte. Al respecto, caben algunas preguntas y algunos cuestionamientos, específicamente por lo fallido de las políticas estadounidenses hacia la región en sus décadas más recientes, que han continuado propiciando los éxodos migratorios ante las escasas oportunidades de desarrollo humano que encuentran la población. Por otra parte, otro cuestionamiento importante se relaciona con la reducción del espacio centroamericano a la región del norte de Centroamérica, no siendo evidente una política hacia países como Panamá o Costa Rica, que son socios históricos de Estados Unidos. Finalmente, un cuestionamiento relevante también tiene que ver con la capacidad de Estados Unidos de ejercer liderazgo en estos momentos, específicamente por la debacle que ha enfrentado a nivel interno y el profundo cuestionamiento a su propio sistema democrático, lo cual le hace perder influencia y capacidad de negociación a la hora de abordar estas temáticas en el ámbito internacional.
Estados Unidos y Costa Rica tienen una larga historia de alianzas en diferentes campos. ¿Cómo lo visualiza usted ahora en esta era Biden? Bueno, yo creo que Biden no solamente es cercano a lo que hizo el presidente Obama, sino con el presidente Clinton y con otros gobiernos. Creo que han sido relaciones dentro de lo que es tranquilas, entre comillas, pero que ha sido muy importante porque en cierto momento la cooperación de Estados Unidos a Costa Rica ha sido muy fuerte en diferentes momentos. En el caso centroamericano ha habido grandes choques. Nicaragua en la época Somoza con Carter, Nicaragua en la primera época Ortega y en la segunda época de Ortega. Entonces encontramos que puede ser, pero también creo que por algo la reunión la hicieron en Costa Rica, por el hecho de que era el país más estable, con mayores capacidades y además que era equidistante de alguna de las posiciones. El tema, por ejemplo, de Guatemala le va a preocupar, le preocupa mucho. El problema de Honduras, que es un país con ingobernabilidad, y el problema de El Salvador. Con Costa Rica creo que van a haber algunos factores importantes. Tiene el país que pensar en alcanzar algún alto grado de cooperación y posiblemente les puede parecer riesgoso lo que voy a decir, los 4.000 millones no alcanzan. Posiblemente va a tener que pensar, como en otras ocasiones, en duplicar la cifra para poder atender a América Central y apoyar a Costa Rica en algunas cosas. En segundo lugar, con Costa Rica se va a mejorar todo lo que es la parte de política ambiental, ahí va a haber muchos recursos y posiblemente los temas de descarbonización que Costa Rica ha comenzado van a ser alentados por lo que decía el colega anteriormente. Hay una parte del sector de la economía norteamericana que están pensando en la economía sostenible, economía energética, y un sector ambientalista que ve con buenos ojos ese tipo de políticas. Y la otra parte, que creo que habrá que ser un tema importante, es ver cómo se logra con Estados Unidos mayor ayuda en un futuro a través de los bancos multilaterales. Esto pareciera muy riesgoso, pero es real, porque nosotros vamos a tener que renegociar para buscar alternativas en el tema de la deuda pública y otros. Y en cuarto factor es que el tema de seguridad y el tema de narcotráfico se va a convertir en tema central en esa agenda. No tan abierta para decir Costa Rica está incumpliendo, sino lo van a decir en aforismos. Nos preocupa, vemos como un problema, creemos que debemos hacer tal cosa, podemos apoyarlos. Y evidentemente eso va a ser un tema fundamental, no solamente el gobierno de Alvarado, sino independientemente del que el país decida para mayo 2022. Es un tema importante y señalo, vean que hasta la Cancillería, creo que fue antier, invitó a todos los excancilleres de la República, y eso no ha sido señalado casi por la prensa, a una reunión para discutir sobre el futuro de la política exterior de Costa Rica, porque tiene que haber un cierto grado de unidad para poder pensar políticas que, por un lado, suponen buscar cuestiones con Estados Unidos, pero por otro tampoco no dejar de tomar en cuenta las exportaciones al sudeste asiático. Yo tendría que buscar cuál es la fórmula que permiten esto. Lo que sí va a haber es que nos van a pedir más controles más adelante. Conforme el presidente Biden se siente más, va a pedir que los organismos correspondientes le den dictamen. Estoy hablando de la DEA, oficinas especializadas, grupos de estudio sobre el comportamiento de países que son democráticos, pero que tienen que hacer un mayor esfuerzo como Costa Rica en el tema de seguridad y narcotráfico. Y la otra parte que no se toma es los flujos de capitales que pueden o no pasar por el país en cierto momento. Porque todo el mundo piensa en la droga, no, pero es que el mundo del narco tiene un manejo en la economía formal muy fuerte, que algunas veces actividades que uno no piensa tienen un apoyo cierto. Todo eso va a tener un peso muy fuerte en esa relación de Costa Rica con Estados Unidos. Y la otra parte, que no lo van a dejar de lado, no lo dejemos de lado, no solo el tema de seguridad y narcotráfico, el tema de Nicaragua. A la fecha de hoy, si bien ha tomado medidas de golpear a alguna gente, afectar a alguna gente, Nicaragua es un tema que preocupa fuertemente a Estados Unidos, porque si Nicaragua logra imponer un régimen autoritario como hasta ahora lo está haciendo, posiblemente sea un ejemplo no deseado para los Estados Unidos en este momento. ¿Qué medidas podría tomar el gobierno de los Estados Unidos? Pues que hasta la fecha, ¿verdad? Los análisis de coyuntura y de política internacionales
consideran que el gobierno de Biden y otros organismos internacionales se están quedando cortos en la atención de la situación en Nicaragua. Bueno, yo creo que Nicaragua ya sobrepasó cualquier cosa, porque el hecho de que todos los líderes políticos, salvo uno o dos que pudieron salir, todos están en la cárcel y todos acusados bajo irrespeto a la soberanía popular y respeto apoyo en ciertas cuestiones. Detrás de eso hay una cuestión autoritaria de que no se quede sucesión. Hay que ver qué medidas toma el gobierno norteamericano. Y la Subsecretaría para América Latina tiene que pensar muy fuertemente. Pienso que en algún momento va a nombrar algún embajador especial para estos países. ¿Por qué? Porque se va a requerir solamente en Nicaragua. Se requiere mejorar la condición en Honduras, en Guatemala en el tema narcotráfico y la ingobernabilidad guatemalteca, que es permanente. Y en El Salvador, ver cómo se negocia con Bukele en ciertos temas. Entonces, el tema no va a ser fácil. Ahora, puede ser que se llegue a lo otro, a la radicalidad, y haya casi cierre de fronteras para cualquier cosa desde Nicaragua. Que eso se puede dar. Ahora, lo que pasa es que pensar en medidas de bloqueo, ya la experiencia de Cuba es muy larga. Y aunque se ha vuelto, se ha echado para atrás, el bloqueo no significa eso. Más bien lo que hay que buscar es buscar apertura de parte del gobierno, lo cual lo veo difícil viendo la pareja Ortega-Murillo. Y hay que buscar también medidas que posiblemente golpeen a una lista mayor de funcionarios del gobierno de Nicaragua. Y también a gente del sector privado que ha estado ligado a Ortega, porque no crean que es solo Ortega y Murillo. Hay un grupo empresarial que ha apoyado calladamente al gobierno, porque le interesa más la estabilidad independientemente de los factores democráticos. ¿Qué podemos esperar en el tema de cooperación? Porque he sabido que durante varias décadas ¿verdad? El tema de cooperación hacia Costa Rica se vio disminuido en algún porcentaje. Bueno, es que no podemos esperar la cooperación de antes. Eso no existe ya. Digo algunas cosas que podemos llegar a acuerdos en términos de energías limpias, pero también toda la parte de descontaminación, que es un tema fundamental. El segundo tema que podemos mejorar es posiblemente en temas de educación, para poder fortalecer la formación bilingüe, pero además volver a tener un programa de becas para gente de alta capacidad para formarse en universidades norteamericanas. Podríamos ver fortalecimiento de pymes en la parte de las que estén ligadas a lo que hoy día se llama economía circular y economías de ese tipo. Podríamos pensar que posiblemente podría haber algún tipo de acuerdo en materia de apoyo de tecnologías, pero no veo esa cooperación de antes, no la veo en esas posibilidades. Se va a negociar un paquete y ese paquete posiblemente tendrá 5 o 6 variables fundamentales. Agréguele a eso toda la cooperación en seguridad, en narcotráfico y posiblemente alguna que no estamos pensando ahora en términos de la parte sanitaria, que podría ser un tema también que puede haber colaboración. Pero no veo posibilidades. Lo que sí veo es que podría haber un incentivo para buscar que algún capital de Estados Unidos de nuevo tipo se coloque en Costa Rica dentro, no de las viejas formas de protección, sino dándole posibilidades para que tenga nuevos mercados en los Estados Unidos. ¿Podría esperarse algún tipo de condicionamiento de parte del gobierno de los Estados Unidos para llegar a acuerdos con las naciones centroamericanas y específicamente con Costa Rica? Creo que los condicionamientos con Costa Rica van a ser en términos de seguridad y en términos del narcotráfico, pero van a ser más que condicionantes, va a ser muy sutil. Ayúdenos en, fortalezcamos tal, hagamos tal cosa. No va a ser la línea dura del estilo Trump, porque tanto presidente como Kamala Harris no son de esa línea. Son de decirte las cosas bonito. Bonito pero duro. Bonito. Y la otra, el secretario de Estado tampoco. Y algunos embajadores que tienen para ciertos temas, no es el estilo de ellos de decirlo, les vamos a cerrar tal cosa, les vamos a hacer no. Es ayudar a un país de... Y posiblemente van a tomar a Costa Rica para algún tipo de plataforma en programas para el área centroamericana. Y la otra parte, sí van a controlar mucho el flujo de capitales de Costa Rica. Porque van a decir, bueno, ¿qué grupos tienen mucha capacidad económica? ¿Cómo se mueven en la economía de Costa Rica? ¿Cómo se mueven en tal economía? ¿Cómo están en el caso de bancos en el Caribe y bancos hasta suizos? Van a controlar ese tipo de cuestiones, le van a dar mucha importancia.
y además posiblemente van a tener un tema de seguridad selectivo claramente definido en esa área como un esfuerzo que van a hacer ellos para frenar migración, limitar narcotráfico y mejorar seguridad. Ahora, del lado de Costa Rica, ¿qué acciones debería realizar el gobierno de turno en el país en aras de procurar un mayor acercamiento del que ya existe con una nación como los Estados Unidos, bueno, con el gobierno de Joe Biden? Bueno, hay que tener con Joe Biden, pero también hay que tener con otros gobiernos. Lo que sí hay que tener es una claridad en los objetivos que queremos alcanzar. Tenemos que ser más transparentes en el manejo de recursos privados y recursos públicos. Tiene que haber una especie de intercambio de información más clara y más precisa. Y tercero, tiene que tomar Costa Rica medidas en esos campos. Es una parte dura que el siguiente gobierno va a tener que tomar porque evidentemente el tema es un tema álgido y se requieren esos tres aspectos. 4, hay que mejorar la relación directa Costa Rica-Estados Unidos. Es decir, quien sea el siguiente embajador en Washington y el equipo técnico tiene que jugar una nueva estrategia, con mayores capacidades, mayor presencia y hacer lobby hasta en el Congreso, hacer lobby en diferentes partes para que Costa Rica sea escuchada. Y con un factor, hay que lograr usar todavía hoy día el tema de la democracia, porque es un tema que tiene peso relativo. Y además todavía hay confiabilidad en Costa Rica, pese a los últimos escándalos. Es que uno habla de los escándalos, para lo interno es muy fuerte, para lo externo es muy pequeño a la par de otros países. Y cierro, debe haber también un acercamiento a líderes del Congreso. El doctor Cascante decía, hay bandos. Dentro de los demócratas hay bandos que hay que conocer en el Congreso. Y dentro de los republicanos también hay que saber en qué bandos. Hay que saber diferenciar. No todos los gatos son negros en este caso. Sí, mucho por hacer. Muchísimas gracias, don Carlos Carranza, por acompañarnos en Una Mirada y a usted por estar con nosotros una vez más aquí en el programa. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.